estoy diseñando. Dentro de la parte de simulación de SolidWorks hay varios productos que abordan la simulación puramente mecánica, que es lo que veremos en parte hoy. También hay una parte de simulación de mecanismos, hay una parte de simulación de fluidos, tratamos también la simulación de inyección de plástico, e incluso evaluamos el impacto ambiental de nuestros diseños. Sabemos que queremos ser diseñadores ecológicos. Esta es un poco la perspectiva que tiene las herramientas de simulación que ofrece SolidWorks, totalmente integradas con el modelo en 3D que viene del diseño, muy fácil de usar, como es la filosofía siempre de SolidWorks. Queremos que estas herramientas las utilicen los diseñadores, los proyectistas, para que diseñen correctamente, no solo desde el punto de vista geométrico, sino desde el punto de vista funcional. Y, por supuesto, en todos los multisimulaciones en los que yo simultáneamente, como veremos luego, podemos hacer un análisis de esfuerzos de sistemas en movimiento que incluyan plásticos, etcétera, etcétera. Muy brevemente, para familiarizarnos, lo que incluye SolidWorks son herramientas que llamamos del entorno profesional, de lo que es análisis lineal y estático y cinemático, es decir, cargas y esfuerzos en situaciones lineales y estáticas, análisis de movimiento, frecuencias, cinemática basada en eventos, estudios de pandeo, cálculos de fatiga. Trataremos estos temas fundamentalmente esta parte de hoy, análisis térmico, estudio específico de recipientes a presión, optimización, otra de las partes que veremos luego en la práctica, cómo ahorrar material manteniendo las mejores características mecánicas, por ejemplo, ensayos de caída, y la parte que llamamos SolidWorks Simulation Premium, que ya es la parte más compleja del análisis no lineal, situaciones de materiales muy complejos, materiales compuestos, evoluciones temporales siguiendo una serie de matemáticas complejas, vibraciones aleatorias, armónicos, espectros de respuesta complejos, en fin, ya situaciones ya muy específicas y muy complejas que también se pueden abordar con la misma filosofía de sencillez y realizadas por personal que no requiere una cualificación súper exhaustiva. Por ejemplo, en simulación estática lineal que veremos ahora, pues se trata de calcular tensiones y desplazamientos para evitar fallos, para saber que cuando yo monte un prototipo, aquel prototipo tenga unas amplias posibilidades de que funcione correctamente, factores de seguridad, etcétera. Esto lo quiero saber cuando estoy diseñando, como decía antes, no después. Cuando estoy diseñando es muy barato y muy sencillo tomar decisiones de cambio. Cuando ya he desarrollado un primer prototipo o he entregado el material al cliente, aquello se complica muchísimo más. Simulación cinemática, situaciones de movimiento, simulación de fatiga, predecir cuánto tiempo durará un producto, porque si yo puedo saber eso, yo puedo saber si la mayor parte de mis productos me van a entrar en problemas de costes por garantías o realmente van a ser un negocio bollante, porque sé que después de 2 años de garantías cuando mis máquinas, mis piezas van a fallar. Por tanto, es muy interesante poder saber cuánto va a durar un producto. Resonancia. La resonancia, las frecuencias pueden llegar a destruir y a deformar elementos mecánicos. Pandeo, simulación térmica, optimización. Veremos cómo podemos utilizar esta tecnología para conseguir ser muy eficientes desde el punto de vista mecánico con el menor coste de material, por ejemplo. Diseño de recipientes a presión, ensayos de caída, también el estudio de impacto que puede sufrir un conjunto de material al caer en determinadas circunstancias y, como decíamos antes, también situaciones muy complejas, no lineales, que también se cubren con otras partes del software. Hoy vamos a entrar ya en la parte práctica con la ayuda de Noel y vamos a ver algunas de las partes que hemos visto de la parte de la suite de simulación de SolidWorks. Bien, gracias, Ricardo. Vamos a ver el primer modelo, el primer ejemplo. Tenemos una suspensión. Y en este caso, en esta suspensión, hay un componente que es el que soporta las tensiones. Y aparte, como es un elemento de suspensión, pues tiene vibraciones y en este caso hay que saber si aguanta la frecuencia del modelo
o si, por ejemplo, podemos analizar el número de vidas de ciclos del producto. Bien, vamos a abrir este modelo con SolidWorks. Nuestro objetivo es mantener el componente que sufre una tensión por debajo de los 150 megapascales, que tenga una duración de vida como mínimo de 1 millón de ciclos, de 1 millón de repeticiones, y evitar la frecuencia entre estos parámetros, entre 1 hercio y 30 hercios. En este caso, abrimos SolidWorks. Voy a abrir el modelo. Aquí tenemos el archivo de ensamblaje y se ha creado una configuración simple en el ensamblaje para abrir el componente que queremos analizar. Es un componente formado por 3 elementos y para poder hacer un estudio para ver el ciclo de vida, pues es necesario tener un estudio estático previo hecho. Por eso voy a hacer un nuevo estudio que sea estático. Le ponemos el nombre, ser rápido. Y si nos fijamos, hay 3 componentes que forman el modelo, a los cuales ya tenemos aplicado el material en 2 y vamos a aplicar un material personalizado en uno de ellos. Un material que tenemos que controlar luego mediante la curva SN para hacer el siguiente estudio. En este caso, le aplico el material. Tiene un límite elástico de 275 megapascales. Todo lo que sobrepase el límite elástico, la pieza no recupera la forma y si pasa el límite de rotura, rompe la pieza. Ok. Como los 3 elementos trabajan como un solo componente, el tipo de sujeción es unión rígida. Bien, para simular la restricción de fijaciones que tiene este componente sobre el ensamblaje superior, agregamos sujeciones, en este caso de bisagra y de rodillo. Las sujeciones de bisagra las agregamos sobre las caras cilíndricas de los taladros y la relación de rodillo la agregaremos sobre la cara posterior. De momento ya hemos puesto el material, el contacto y la sujeción. Vamos a aplicar una carga, una fuerza de 60.000 newtons sobre esta cara, normal al plano. Vamos a bajar a 6.000 porque 60.000 es bastante. Normal al plano, pues le voy a poner 6.000, 300 kilos sobre ese componente. Dirección a la cara. Y podemos utilizar una malla. A ver, aquí vamos a mallar con un elemento mayor de mallado por el tiempo de cálculo. Lo que hace simulación de elementos finitos es dividir el modelo en trocitos y analizar cada trocito y luego hacer el sumatorio. Si tenemos una malla muy fina, pues tenemos un estudio más preciso. No quiere decir que contra la malla sea muy pequeña, el estudio sea más preciso que una malla media. Normalmente en piezas sólidas tenemos que analizar el espesor del componente y poner como mínimo el elemento de mallado la mitad del espesor de la pieza. En este caso son 6 milímetros. Aquí, si voy a malla, aplico la malla. El parámetro de malla predeterminado ya es bueno, es bastante bueno. Podemos poner a 3. Y acepto. Ok. Tenemos el material, tenemos las conexiones, tenemos las sujeciones, la fuerza y podemos ejecutamos el estudio. El tiempo de demora del estudio, además de la división de los componentes por elementos que es el mallado, también depende de la RAM que tengamos. Nosotros ThingWorx recomendamos como mínimo tener 8 GB de RAM para hacer diseño y pequeños estudios de simulación. Quizás es posible que para estudios más complejos la oficina técnica necesite un equipo específico, pues con 16, 32, 50 GB de RAM, etcétera. Todo depende del caso. ¿Sí? Bien, aquí ¿qué tenemos? Ha sacado una lista de resultados, la cual tenemos la tensión máxima sobre el modelo y vemos que no ha sobrepasado el límite elástico, no ha llegado al límite elástico. Eso quiere decir que de momento la pieza es correcta. Tengo un desplazamiento aplicado y sobre este desplazamiento podemos analizar si es adecuado o no. Podemos decidir que este desplazamiento es el correcto y ya el desplazamiento resultante ya me funciona. Lo que sí que podemos hacer es extraer un trazado de factor de seguridad. Decidir cuál es nuestro factor de seguridad y ver, por ejemplo, que el factor de seguridad mínimo es de 2,2. Podemos decir que esta pieza aguanta el doble de la carga aplicada. Claro, aquí normalmente podemos pensar
que este componente es adecuado para la fabricación, hacemos el pequeño primer prototipo, hacemos el mecanismo y resulta que se rompe. ¿Por qué? Pues porque este componente no trabaja solo de forma estática, tiene repeticiones, aguanta esfuerzos, aguanta cargas. Pues en este caso un simple estudio estático no es adecuado. Tendríamos que hacer un segundo estudio, no estático, sino de fatiga, el cual vamos a analizar que la repetición máxima y mínima siempre interpolas, son medias. Vamos a poner el nombre del estudio. Y vamos a decirle cuántas repeticiones, cuántos golpes tiene que aguantar este componente. En este caso, aplicamos un suceso y le vamos a poner que tiene que aguantar 1.000.000 de repeticiones. Es el objetivo que teníamos. El ciclo de vida pues tiene que aguantar 1.000.000 de repeticiones, 1.000.000 de golpes, podemos decir. En este caso, al aplicar el ciclo, automáticamente tenemos los componentes que forman el modelo. Entre ellos, el material que hemos personalizado, que es el de aluminio, tiene un nuevo parámetro que no es visualizado en el estudio estático, que es la curva SN. Bien, la curva SN define los valores de tensiones alternas sobre el número de ciclos requeridos por causa del fallo de fatiga. Estas curvas SN, ¿cómo se extraen? Haciendo ensayos reales sobre componentes, sobre el material. Se crean las curvas a partir de parámetros extraídos. ¿Vale? Al aplicar el material, con esta curva es necesaria, ya podemos ejecutar el estudio. ¿Qué resultado me muestra? Me muestra dos trazados. El resultado de vida, cuántas repeticiones puede aguantar la pieza, y luego el valor de daño. Qué zonas de la pieza, en qué porcentaje reciben ese daño y cuánto puede durar según el resultado de vida. Aquí, en resultados de vida, estamos viendo que todas las zonas rojas en este caso, a ver, rojo como entendemos que rojo es malo y azul es bueno, en opciones de gráfico, voy a cambiar un momento el color, voy a invertir el color. Podemos ver que las zonas azules, según la leyenda que tenemos a la derecha, pueden aguantar 100.000 millones de repeticiones, de golpes. Y las zonas rojas son las que aguantan menos. Fijaos un momento, tenemos la mínima son 2 millones, un cuarto casi. O sea, esta pieza sí que es adecuada para nuestro diseño ahora. De momento tenemos el ensayo estático, que aguanta las tensiones, y el ensayo de fatiga, que lo que me está demostrando es el número de repeticiones que puede aguantar el modelo. Y como nuestro objetivo era no superar ese millón, no reducir ese millón, en este caso, esta pieza aguanta el doble de repeticiones que a nosotros nos interesa. Como tercer estudio, podríamos hacer un nuevo estudio, un estudio de frecuencia. Como ya sabéis, la resonancia de los materiales, si por repetición de vibraciones un buen modelo llegamos a tener la resonancia natural de ese material puede romperse. El ejemplo claro lo tenemos en los puentes. Cuando un ejército va en marcha, pues tienen que parar de marcha para no tener el mismo golpe de repeticiones y llegar a una frecuencia posible que rompa ese puente. En este caso, le voy a llamar frecuencia. Y el estudio es muy similar a uno estático. Tenemos que poner material, tenemos que poner restricciones, sujeciones, cargas, etc. A ver, aquí, como mucho en las propiedades de la frecuencia, hay que hay que incluir cuántos números de frecuencias queremos calcular. Claro, contra más frecuencias tengamos, pues más va a durar el estudio. En este caso, como tengo que aplicar los mismos parámetros entre material, entre sujeciones, entre cargas, podemos ir directamente al estudio estático y copiar los parámetros de sujeciones y de material directamente sobre el estudio de frecuencia. Lo tenemos todo cargado, tenemos el material, tenemos las sujeciones, la malla dejamos la predeterminada y ejecutamos el estudio. ¿Qué me está haciendo ahora? Un estudio por cada valor de frecuencia que quiero analizar. ¿Vale? Aquí tenemos pues 5 amplitudes.
Tenemos diferentes amplitudes, las cuales se pueden listar las frecuencias resonantes por los números de modos que hemos puesto. Que encontraríamos la frecuencia, la resonancia natural del material, con el objetivo que podríamos saber cuál es su resonancia natural, intentando nunca trabajar sobre esa resonancia para que no se rompa el modelo. Comprendiendo estos tres tipos de estudio, podemos decir que este componente sí que es adecuado para fabricación. Lo bueno de simulación profesional es que en el modo estático, por ejemplo, en la carpeta de resultados, tenemos un trazado de percepción de diseño. ¿Esto qué hace? Visualmente me muestra las zonas que tienen que soportar esa tensión, con el objetivo que yo podría concluir que hay zonas de la pieza no necesarias y puedo reducir el volumen. Simplemente un poquito simplemente más visual. Puedo decidir que esta zona que tenemos en la parte trasera media de la pieza no es necesaria, de tal manera que me puedo ir al espacio modelo y en el espacio modelo crear una operación, por ejemplo, la cara, me quedo un croquis nuevo, me queda una operación para quitar material. Hago una extrusión de corte, por ejemplo, hago medio coliso, en este caso, en el momento del croquis, vamos a dejarlo completamente definido un momentín, 12 milímetros por aquí, y lo voy a fijar en el centro de la pieza. Y con esto voy a hacer una operación de ensamblaje, que voy a cortar el componente, pero solo el componente seleccionado, que en este caso es el soporte. Con el objetivo, claro, si editamos el modelo, se tiene que volver a ejecutar el estudio. ¿Por qué? Porque el volumen ha cambiado y la malla se tiene que volver a recalcular. Deberíamos recalcular todos los estudios, pero ahora por tiempo vamos a solo recalcular el modelo estático. Si localizamos la percepción de diseño, vemos que la zona cortada no afecta a las zonas que aguantan la carga. Se puede editar el croquis, etc. Y el factor de seguridad vemos que no se reduce. Claro, al disponer de SolidWorks Premium, solamente tengo el estudio estático y no puedo definir completamente la validación del diseño, si es adecuado o no. Claro, normalmente, ¿qué se tiene que hacer? Un prototipo y analizar el prototipo. Gracias a la simulación profesional, me permite hacer 3 estudios, uno estático, uno de fatiga, otro de frecuencia, con el objetivo de ¿qué? De ahorrarnos prototipaje. Decidir cuál es el diseño adecuado, hacer el prototipo y hacer el último ensayo, el ensayo final. Tiene que quedar claro que simulación de SolidWorks lo que hace es reducir tiempos en futuros ensayos, pero lo que no hace es reducir el ensayo final. Siempre hay que hacer un ensayo final. Bien, otro parámetro para tener simulación profesional sería un estudio de optimización. Claro, nosotros diseñamos el modelo y calculamos pues, las frecuencias o calculamos si aguanta o no esfuerzos sobre los componentes. Pero podemos también reducir el volumen y que estén dentro de esos parámetros de tensiones que nosotros queremos aguantar. Para eso tenemos en la cinta calcular el estudio de diseño. Bien, para hacer el estudio de diseño vamos a abrir un segundo modelo. Tengo aquí el PowerPoint. El cual nos interesa reducir el peso del modelo, pero manteniendo las tensiones requeridas a soportar y las resonancias. Vale, vamos a abrir este modelo, vamos a hacer un pequeño estudio estático y otro de frecuencia. Con esos valores vamos a hacer un estudio de diseño con el objetivo de que él solo me modifica unos valores, en este caso unas cotas, con el objetivo de cumplir esas condiciones de tensiones y resonancias. Bien, voy a SolidWorks, cierro este modelo, archivo, cerrar, y no lo guardo, y voy a abrir el segundo componente. Bien,
Nada, voy a hacer un simple estudio estático. Nuevo estudio. Un estudio estático. ¿Por qué tengo que hacer estudio estático? Porque en el estudio de diseño voy a coger como parámetro respetar la condición del valor de resultado de un estudio estático. Por eso previamente necesito hacer el estudio estático. En este caso hacemos el estudio. Los componentes, como van soldados, tienen unión rígida. Ya tienen material, porque el material ya está insertado en los componentes del espacio modelo. Aplico sujeciones, geometrías fijas, porque está sujetado al suelo. Y aplico una carga. Vamos a aplicar una carga, una fuerza sobre esta cara de 22.250 newtons. Y acepto. Bien, lo que comentaba. Aquí la malla requerida, en este componente, tiene que ser la mitad del espesor. También la mitad sobre este espesor. Para no demorar el tiempo del estudio y tener que estar parados viendo cómo trabaja el software, vamos a hacer una malla más gruesa. Si aquí tenemos un espesor de 25,4, pues el mallado que voy a hacer le voy a poner 25,4. No es adecuado para un estudio final, pero sí que es adecuado para un estudio previo. 5,4. Bien, tenemos material, tenemos las sujeciones, tenemos la fuerza, la carga y ejecutamos el estudio. Bien, ¿cuál era la tensión que no queríamos que superara esta pieza? Pues en este caso no quiero que supere los 150 megapascales. Bien, vemos que el límite elástico del material está a 220 megapascales, pero aquí simplemente está a 12. Perfecto. Pues se parece que de momento el diseño aguanta. Acordaros que tenemos factores de seguridad, que visualmente en un ensamblaje podemos ver si aguantan el modelo. Pero vamos a hacer un segundo estudio, un estudio de frecuencia, Vamos a copiar los parámetros de sujeciones, cargas y malla. En las propiedades del estudio vamos a decir el número de frecuencias a aplicar y vamos a ejecutar ese estudio. Claro, tenemos que ver las resonancias naturales que nos muestra ahora el resultado. Tenemos aquí las diferentes amplitudes aplicadas, las diferentes deformaciones según las resonancias resultantes. Y lo que vamos a hacer ahora será crear ese estudio de diseño que me ayudará a mantener a partir del volumen, lo que quiero reducir el volumen, dentro de unos parámetros de tensiones a soportar y de frecuencias a trabajar, con el objetivo de seleccionar algunas variables, en este caso cotas de diseño, y que esas cotas de diseño se vayan minimizando o maximizando, depende de mis parámetros que voy a incluir. En este caso, voy a guardar el modelo y vamos a hacer un estudio de diseño. En la cinta calcular habéis visto estudio de diseño y aquí tengo objetivos o objetivo a cumplir, las restricciones y en este caso pues los valores de resultados de los estudios aplicados, el de frecuencia y el estudio estático, y qué variables de diseño voy a modificar, va a modificar el software. Bien, aquí pues tengo las cotas visualizadas que quiero trabajar. En este caso mi objetivo es minimizar el peso. Bien, pues en objetivo agrego un sensor, propiedad de masa, agrego este sensor y quiero minimizar la masa. Como restricciones, en este caso, agrego un sensor y cojo los resultados de simulación. Pues que quiero la tensión, el resultado de tensiones en megapascales, agrego primero el sensor, vemos aquí la tensión, y quiero que sea menor que, y le pongo el parámetro, la tensión
tiene que ser mayor de 100. Menor de 100. Y aquí le estoy diciendo que la tensión no puede ser mayor a este valor. Agregaremos otro sensor que es el desplazamiento. El desplazamiento resultante. Vamos aquí, cogemos desplazamiento, cojo el desplazamiento resultante. Milímetros. Y le decimos que nuestro objetivo es que sea mayor de 1 milímetro. No queremos que sea mayor de ese milímetro. Y la frecuencia, vamos a agregar el sensor de frecuencia dentro de datos de simulación, frecuencia, en hercios, y vamos a decirle que esté entre unos parámetros de frecuencia, entre 80 hercios y 150. Claro, ¿qué va a hacer ahora? Que la tensión no sobrepase esos valores. Que el desplazamiento no sea mayor a esos valores. En este caso, queremos que no sea superior la tensión al valor de 100 megapascales. Que el desplazamiento resultante no sea mayor a 1 milímetro. Y que la frecuencia del modelo trabaje sobre esos hercios, entre 80 y 150. ¿Con qué variables del diseño va a jugar el ensayo de optimización? Con las cotas que vamos a agregar. En este caso, agrego variables y agrego parámetros. Necesitamos poner nombre a los parámetros. Pues, por ejemplo, altura. Y le pongo el componente. El componente de color amarillo pues se llama Seguto Plane según el Fiat Tour Manager. Y selecciono la cota. Selecciono las otras 3 cotas. Longitud del componente y le pongo el nombre del componente. Y cojo la siguiente cota. Y cogemos la tercera cota, que es ancho, por ejemplo, del componente lateral, que tiene un nombre X. Vamos a poner aquí. Y cogemos la tercera cota. ¿Qué voy a hacer? Agregar estas 3 variables al estudio de diseño y que él me juegue con todas las posibilidades, modificando estas variables entre unos parámetros. Siempre manteniendo esas restricciones sobre la tensión mínima que debe aguantar y el desplazamiento mínimo que no quiero que sobrepase. Al aceptar, puedo seleccionar las variables, agregarlas. En este caso, tengo valor máximo, valor mínimo a respetar y que pase por un paso. Aquí no, aquí vamos a decir que juegue con todos los valores entre el máximo y el mínimo. Bien, ¿cuánto le vamos a decir la altura 100 milímetros que vamos a la parte superior izquierda del componente amarillo? Pues varía entre 50 y 100. Pues tengo entre 50 y 100. ¿Cuánto tiene que ser la longitud del componente azul claro? Pues tiene que ser entre un mínimo de 150 milímetros y 375 milímetros. Vamos a poner aquí los valores que nosotros queremos trabajar. Y como último parámetro, el ancho del valor inferior que vemos en el modelo, pues esa abertura pues tiene que ser un valor mínimo de 100 milímetros y máximo de 250. 250. Ok. Bien, aquí ya tenemos preparado ese ensayo de optimización. Se puede guardar por si no tenemos tiempo para ejecutarlo y hacerlo más tarde. Lo que pasa es que para hacer este estudio, claro, las opciones nosotros tenemos que decirle resultados rápidos. ¿El hecho cuál es? Que al hacer este estudio de simulación, pues el tiempo se demora unos 10-15 minutos. Para no tenernos aquí esperando y ver los resultados, tenemos directamente el modelo ya generado y vemos el modelo optimizado. Si lo voy a ejecutar, él va a empezar a recalcular. ¿Qué va a hacer? Va a hacer diferentes modelos modificando esas medidas. Contra más componentes tenga, más variables tenga, más restricciones, el tiempo de cálculo es mayor. En este caso, para que veáis, tengo el otro componente finalizado, el cual tengo los 3 estudios, el estático, el de frecuencia y el estudio de diseño. ¿Qué me he hecho aquí?
13 interacciones, 13 posibles diseños, respetando siempre esas condiciones. Que no pase la tensión de los 100 a pascales y el desplazamiento. Claro, fijaros que entre cada interacción hay algunos componentes que no son adecuados porque sobrepasa de ese límite de tensión. En este caso, nos ha localizado cuál es el diseño óptimo. Reduciendo medidas o ajustando medidas. ¿Con el objetivo de qué? De reducir el volumen. Y ahora podemos guardar el modelo y a partir de este modelo nos podemos ahorrar material y en ese caso ahorrarnos dinero. Bien, hasta aquí los dos pequeños ejemplos que os queríamos enseñar. Para cualquier duda, como ha comentado Ricardo, podéis enviarme un mail directamente a mí o si no, a Ricardo mismo, que los comentará qué pasos hay que seguir. Bueno, para aquellos que tengan interés en introducirse al mundo de la simulación, solemos hacer cursos de un par de días, unas 12 horas, en distintas ciudades de España. Concretamente en Barcelona, como coincide con este seminario, pues os lo comentamos. El que tenga interés hay un curso que empieza la semana que viene, que dura 2 días, 2 mañanas, y el que esté interesado, pues que contacte con nosotros y podrá disfrutar de unas sesiones con Noel para aprender a trabajar con estas herramientas. Muchas gracias, como decía Noel. Hemos terminado. Aquí están nuestros contactos de todo tipo para que quiera hacernos alguna sugerencia, alguna pregunta o una petición de información adicional que estaremos encantados de atender. Muchas gracias y hasta otro día. Muchas gracias a todos.